Todo lo que ha sido, es y será, está en la Torá. Es una sentencia del libro o de los libros sagrados de los judíos. Esos 5 tomos, esos 5 componentes, que son básicos para la historia que íbamos a contaros en vivo. En ella ha indagado todo tipo de personajes, de científicos, de sabios, buscando un código secreto. No es una cuestión de ahora, no es un libro de éxito o una cuestión de los ordenadores del futuro. Cuentan que Newton pasó gran parte de su vida convencido de que la Biblia tenía una parte visible, pero otra parte era completamente invisible y había que descifrarla. Los cabalistas eran eruditos que pasaban gran parte de su existencia intentando también sacar las claves concretas para descubrir qué había querido decir concretamente y con precisión la divinidad. Muchos piensan que la Biblia, la primera parte de la Biblia, la Torá, guarda un mensaje oculto, secreto, importantísimo para la humanidad. Y no pocos piensan que solo el hombre, por ejemplo, de este tiempo, podría descubrirlo con una técnica que nos parece de ensueño, los ordenadores, la informática. Eliyahu Rives, profesor de matemáticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, parece que en 1991 encontró la primera clave. Contaban en Israel que este hombre había realizado una especie de escaneo de la Biblia, letra a letra, símbolo a símbolo, y que ese programa informático más o menos sacaba fechas, códigos, anunciamiento de hechos que estaban por venir. Un periodista llamado Michael Drosnin, norteamericano, del Washington Post y del Wall Street Journal, que nos acompañó en el primer programa que hicimos sobre el código de la Biblia aquí en Milenio 3, se lo encontró, o encontró más bien el rumor. Decían que ese Eliyahu Rives y su diabólico programa habían vaticinado un año antes la fecha exacta del inicio de la Guerra del Golfo. Las investigaciones continuaron y este periodista norteamericano intentó llegar todavía al fondo de la cuestión. Se habló de un macabro anticipo, la muerte de un hombre bien conocido, Isaac Rabin. Drosnin, enamorado de ese código, de esa historia novelesca, se entrevista con Rives, le enseña su programa y casi sin comprender nada se da cuenta de que la Biblia se ha transformado en una gigantesca sopa de letras y que como una cruz, como un anticipo, como decimos, aparece el nombre perfecto de Isaac Rabin cruzado con asesino que asesinará. Una carta con unas cifras, con unos datos, un año antes dirigida a Isaac Rabin. Nadie le hizo caso y efectivamente poco después fue asesinado. Comprendemos que Michael Drosnin casi enloqueciese con esta historia. Profundizó mucho más. Han sido años de bestseller mundial, de dimes y diretes, de polémicas en Estados Unidos a favor y en contra, de herejía para unos y de absoluta certeza para otros. Y hoy aquí en la cadena SER, en este estudio 1, en Milenio 3, vosotros, la audiencia, vais a poder penetrar en ese mundo que mezcla religión y futuro, que mezcla profecías y computadoras. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. 1:36. Estamos absolutamente contentos y felices de tener el estudio 1 lleno de papeles, lleno de códigos, lleno de palabras en hebreo. Estamos, como siempre, en buena compañía. Muchos ordenadores, varios portátiles, los ordenadores de Carmen Porter. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Iker. Por supuesto, Carlos Barroso, Katia Rocha, allí en el fondo de la nave del misterio, junto a Juanma Frasquet, el mago de la nave del misterio. Y todos, con dos invitados que ahora vamos a presentar, dispuestos a que seáis vosotros los que preguntéis al código secreto de la Biblia. Ese programa, esa historia, ese libro, ese concepto que ha roto todo lo establecido. Nosotros mismos, os vamos a ser sinceros, hemos estado manipulando ese programa y nos hemos quedado francamente inquietos. Yo pienso que es una carambola de la matemática, de la probabilidad. Pero espero que, como yo, os quedéis asombrados
de lo que la Biblia, por lo menos, dice, indica, intuye. Carmen, hemos realizado una operación que creo que es pionera y que es que la gente se ponga en contacto con nosotros por una vía muy concreta, y durante toda esta semana la cadena se lo ha estado anunciando, han llegado cientos y cientos de preguntas a este código. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cómo a partir de este momento se pueden poner en contacto con nosotros, o si quieres, mejor, vamos a recordar, vamos a refrescar a la gente lo que durante toda la semana, si te parece, Carmen, en diversos programas, en Hoy por Hoy, en La Ventana, en El Larguero, todos nuestros amigos de la audiencia han estado escuchando. Una promoción, un documento que, bueno, nos han acusado también de que era muy catastrofista, que era algo tremendo. Bien, era Michael Drosnin, que solo ha concedido una entrevista radiofónica en estos años a España, y fue a nosotros. Bien, hablamos con él y extrajimos uno de los trozos que nos pareció más impactante. La cadena SER esta semana ha tenido también el sonido de este vaticinio. Escuchad. Antonio, se ha desplomado una de las dos torres. Adiós. Ahora mismo, efectivamente. La torre, que en principio fue la segunda, contra esto directamente, ¿vale? Las 13 puntos Canarias, transmite la cadena SER, les recuerdo, su versión de Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha. Año 2006. El programa informático que ha provocado gran revuelo mundial y que utilizaremos en vivo en Milenio 3. Ahora, por vez primera, usted puede preguntar al código secreto de la Biblia. Envíe su mensaje al 7640 con la palabra clave Milenio, espacio y su pregunta. Coste de la llamada 60 céntimos masiva. Milenio 3. Los viernes de 1:30 a 3 de la madrugada. Y en la noche del domingo de 3 a 4. Con Iker Jiménez. Cadena SER. Esa promoción, como decíamos, anunciaba, nunca mejor dicho, vaticinaba un programa muy especial, un programa en el que se mezcla lo más ancestral, las creencias, la religión y la informática. Carmen, ese número, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana en nuestro buzón de donde recogemos esos SMS? Pues ha pasado que nos han enviado cientos de preguntas, realmente todas muy interesantes, sobre mandatarios, sobre religión, sobre el Vaticano, el Papa, la muerte del Papa, ¿cuándo va a ser? Es algo que, desde luego, en los bestsellers de preguntas es el que se lleva la palma, ¿no? Pues sí, es el que más gente pregunta, que cuándo se va a producir esa muerte del Papa, si va a existir un Papa negro. También una pregunta que se repite mucho. Otra curiosa, Lady Di, ¿qué pasó con ella? ¿Accidente? ¿Hay algo relacionado en la Biblia con ello? Y así, pues, cientos y cientos que iremos descubriendo, que nos han mandado esos mensajes a través de su móvil, SMS, con la palabra clave Milenio, espacio y la pregunta que nos quieran realizar a ese código de la Biblia. Y es que lo más curioso es que esto parecía una cosa muy ajena, muy alejada de todos nosotros, un libro hecho por el nombre del Washington Post, ¿de acuerdo? Se decía que había no solo cosas dramáticas, sino, por ejemplo, la palabra luna se mezclaba con Apolo 11. Todo esto es muy difícil de explicar y vamos a intentar volver a hacerlo punto por punto, sencillamente, para luego ir pasando, bueno, desde ya a vuestras preguntas y también a seleccionar algunas de las más importantes que han ido llegando toda esta semana. ¿Por qué hacemos hoy este programa? Bueno, porque ha habido una idea genial de dos amigos, de dos buenos compañeros de este programa, y que va a permitir que esta noche entremos en el código de la Biblia, nos plantemos ante él, con escepticismo o con credulidad, como queráis, simplemente juguemos a esta historia que nos parece digna de atención. Vamos a presentarlos. Don Javier Sierra, bueno, no necesita mucha presentación. Director de la revista Más Allá, compañero, periodista, escritor, miembro de este equipo, que siempre está con nosotros, que siempre está a la última noticia. No podía ser otro, él ha tenido la idea. Dentro de apenas nada, Javier, el lunes la gente va a poder, aparte de esta noche, enfrentarse al código de la Biblia. Vaya historia, Iker. Yo creo que es una cosa impresionante, ¿no? Pues hemos pasado un verano, lo anunciábamos en Milenio 3, como muy de tapadillo, porque estábamos trabajando no con podíamos ello. decir nada, claro. Claro, estábamos trabajando ya discretamente, no secretamente, pero sí discretamente, en un experimento que a mí me ha sorprendido mucho, y es crear el programa informático necesario para conseguir las mismas interpretaciones en hebreo, pero también evidentemente en castellano, que es nuestro idioma, para acceder a esos secretos de la Biblia. Se ha conseguido, después de varios meses de trabajo, crear ese programa, lo hemos llamado Código B. ¿Lo tenemos ahí? ¿Código B? ¿Lo tenemos?
tenemos ahí. Y lo presentamos esta noche en primicia exclusiva en este programa, y el lunes podrá estar en los ordenadores de cualquier español que acceda a ello a través de la revista Más Allá. Una experiencia pionera para sumergirnos en un mundo absolutamente espectacular, porque a veces nos veremos sorprendidos por lo que la Biblia contesta. Dice, David Zurdo es informático, ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, y es uno de los trabajadores que se ha currado de verdad todo un verano para lograr, avanzar en el tema informático y tener este maravilloso CD, este programa que podemos instalar, que estamos instalando ahora mismo en estos ordenadores del equipo, y que nos da muchas sorpresas. David, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo entras en contacto con Javier? ¿Cómo empiezas a pasar el código de la Biblia al castellano? Que mucha gente lo demandaba, ¿no? Porque era algo que nos parecía muy lejano. El hebreo, claro, casi nadie lo controla, ¿no? Sí, el hebreo, evidentemente en España, pues es muy difícil encontrar, salvo estudiosos de la Biblia o personas que sean judías de origen y que lo conozcan, pues es muy complicado. Pero hay que dejar claro, David, que el código de la Biblia solo era utilizado por Michael Drosnin y los especialistas en esa primera versión, que se dice que es la real, en hebreo, y todas las letras juntas, una a una, ¿no? Sin separaciones y sin nada. Bueno, en principio, claro, era en hebreo porque la Torá está en hebreo, y entonces parece lógico que se utilice directamente esa lengua, que es la vernácula. Pero nosotros pensamos que podríamos intentar, pues, hacer una transcripción, y que a través de esa transcripción también intentar buscar y localizar, como os he dicho, mensajes ocultos en el código de la Biblia, lo cual no quiere decir que pensemos que sigue siendo más interesante utilizar el hebreo, salvo para nombres propios o para, por ejemplo, personajes, cosas que, estén en un idioma concreto que no sea precisamente el hebreo. Antes decía Javier que se puede utilizar en castellano, pues se puede utilizar en castellano en cualquier lengua latina realmente. Con la única salvedad de que, que según la lengua latina habrá letras que aparezcan de una forma o de otra. De todas maneras hay que matizar que las búsquedas de cualquier información en este programa, en Código B, se tienen que hacer en la lengua original, en hebreo, por una cuestión que, si me permites, entronca con la mitología y nos va a llevar un poco a la solución de este misterio. Desde hace casi 4.000 años, cuando se cree que Yahvé entrega a Moisés la Torá en la cima del monte Sinaí, los judíos han estado obsesionados por transcribir literalmente, palabra por palabra, en esos rollos que algunas veces hemos visto en películas, etcétera, que se guardan en las sinagogas, todas esas 304.000 letras que tiene la Torá. De tal manera que si alguna de las copias a mano, digamos que contenían una errata, o una letra se les había estropeado, o una palabra tenía una variación mínima, ese rollo de la Torá era enterrado y se pedía otro. Tal era la obsesión y la precaución por conseguir copias exactas de la Torá durante los últimos 3.000 y pico años, que unos matemáticos israelíes sospecharon que esa precaución solamente podía tener una razón, y es que conservando las letras originales desde hace tanto tiempo significaba que también se estaba conservando alguna clase de mensaje cifrado secreto, o mensajes que estaban dentro de ese libro o de esos libros, y por eso desarrollaron el programa, y quizá por eso hayan encontrado esta sorprendente revelación. Quería comunicaros a todos, cosa muy importante, que estamos escuchando tecleos y cosas que no os penséis nada extraño, porque ahora mismo, mientras estamos hablando, el equipo, también Katia, por supuesto David, con los portátiles, estáis buscando ya información. Estamos buscando además algunas de las preguntas que nos han enviado a este 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, espacio, y lo que queráis preguntar al código secreto de la Biblia. Una que se repite también, Nueva York. La acabamos de meter en lo que es el ordenador, en uno de los ordenadores, y está procesándose. En Nueva York, ¿con qué lo quieren relacionar? Que nos preguntan también sobre eso. ¿Con qué quieren relacionar Nueva York? Perfecto. Antes que nada, Javier, una cosa importante. Es Michael Drosnin, este periodista del Washington Post, el que da fama a esta historia. Podríamos reducir, para que nos entienda todo el mundo, que este programa, y sé que, tanto David como Javier, sé que es difícil simplificarlo, pero sería como un escaneo de la Biblia que busca determinadas palabras, como una sopa de letras, que pueden ser válidas como una sopa de letras, hacia arriba, hacia abajo, pero siempre la palabra, y cuando ese escaneo se centra en una palabra que le hemos pedido, busca o correlaciona un área donde hay otras palabras que se cruzan con proporción. No es una letra aquí, otra letra A, otra letra B, sino perfectamente proporcionales. Exacto, se llaman secuencias equidistantes de letras, es el nombre técnico que recibe esta técnica, vamos a llamarlo así, y consiste precisamente en lo que tú explicabas. Ellos han cogido las 304.000 letras de la Torá, del Pentateuco,
Pentateuco, 304.805 para ser exactas, las han colocado en una línea recta, sin espacios, sin comas, sin signos de puntuación de ninguna clase, y este programa informático lo que crea son unas rejillas a modo de sopa de letras en las que de repente encuentran estas secuencias equidistantes de letras, de tal manera que a lo mejor en vertical aparece perfectamente legible la palabra Nueva York, que en una lectura convencional de la Torá nunca aparecería, o aparece Bin Laden, o aparece George Bush, o aparecen nombres propios de hechos actuales, de hechos pretéritos e incluso de hechos futuros o interpretables como futuros. No obstante, este asunto, digamos que consiguió trascendencia mundial a raíz de un experimento colosal. Ahora hay otros experimentos nuevos que también hablaremos esta noche de ellos aquí, que consistía en lo siguiente. Los tres informáticos y matemáticos israelíes que descubrieron el código de la Biblia quisieron buscar los nombres de 32 rabinos que vivieron entre los siglos 9 y 18 de nuestra era. Es decir, una cosa complicada. Claro, muy posteriores a supuestamente la redacción de la Torá. Ellos no solamente encontraron los nombres de esos 32 rabinos, sino que encontraron que se cruzaban con ellos como en una sopa de letras sus fechas de nacimiento y sus fechas de muerte. La posibilidad de que uno de esos nombres se cruzara con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte era de una entre 65.000. La posibilidad de que fueran 32 nos eleva esta cifra a varios millones. El código secreto de la Biblia, aquí en Milenio 3, dispuesto a responder o al menos a sumergirse en vuestras cuestiones y preguntas. Está claro que ha habido una gran repercusión mundial, el mundo no es igual, desde el 11S. Del 11S nos hablaba Michael Drosnin en esa entrevista exclusiva, y sobre el 11S, Carmen Porter, están llegando también un montón de preguntas, ¿no? Pues sí, además, fíjate, están diciendo que buscáramos en Nueva York, por supuesto, 11S, y efectivamente están saliendo cosas, ¿no? Están saliendo cosas, Bush también. Bueno, vamos tranquilamente a ir dando paso a paso. Escuchamos, si os parece, estamos aquí todo el equipo. Primero esa declaración de Michael Drosnin, porque Michael Drosnin, claro, imaginaros, hizo ese bestseller mundial, número 1 creo que en 32 países, polémica tremenda, casi prohibido en otros, y vivía delante de las Torres Gemelas, el señor Drosnin. Esto es lo que nos contaba, y así lo traducía nuestra compañera Katia Rocha. Cuando Rabin fue asesinado ya creía en el código con toda seguridad. Pero cuando el 11 de septiembre tuvo lugar, cuando vi con mis propios ojos y desde mi tejado cómo el segundo avión se estrellaba contra la torre y después ambas torres se desplomaban, y esos hechos los busqué y los encontré en el código con todo detalle: las torres gemelas, los aviones, desplomarse, todo aparecía en el código en el mismo lugar, en un texto de 3.000 años de antigüedad, y yo lo estaba viendo realizarse en cuestión de minutos ante mis ojos. Fue entonces cuando creí no solo en que el código era real, sino que todos los peligros que el libro advertía eran totalmente reales. He estado 3 veces con el jefe de los servicios de inteligencia israelí. También en el Pentágono con el servicio de inteligencia militar americano. Ellos tomaron el código secreto de la Biblia realmente en serio. De hecho, lo están usando ahora mismo para cazar a Osama Bin Laden. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Tecnología, religión, profecías, todo unido esta noche, y sobre todo vuestra participación. Katia Rocha ya está aquí con los primeros SMS. ¿Qué está pasando? Cuéntanos, primeras preguntas, porque el código se pone a funcionar. Bueno, primeras preguntas y todas las que tenemos acumuladas esta semana. Avalancha sería la definición que mejor... Hay un premio, ¿no? Hay un premio esta noche. Sí, vamos a sortear 10 programas informáticos del código secreto de la Biblia. Si no tienen suerte y no les toca mandando ese SMS, pues comprando la revista más allá. Pero vamos a sortear, a regalar 10 programas informáticos entre todos los que nos envíen SMS al 7460, palabra clave... No, 7640, 7640. Palabra clave Milenio. Y la pregunta que quieran hacer, o si no, bien escribiendo un email a Milenio 3. Sí, por ejemplo, importante, si ponen 7640 Milenio Espacio y ponen Juan Pablo II, ya nosotros vamos a meter los documentos, o si ponen Bin Laden, hace falta que pongan simplemente lo que les interesa. Cuéntanos, y ya vamos, compañeros, a traducir algunas y a ver qué
¿Qué resultados tenemos? Igual me critican por esto, pero permíteme que la diga. Hay un oyente que nos pregunta, sobre todo si nos están oyendo los miembros del jurado de los premios Ondas, que cuándo van a entregar el premio Ondas a Milenio 3. Eso está muy difícil. Prometo que no me lo he inventado, que tengo aquí el número, ¿eh? Bueno, también nos preguntan cuándo terminará el terrorismo, o quién fue Jesús, o por el Papa Negro, por el Papa Negro, fíjate, curioso, ¿no? La gente... Cogerán a Hussein, cuándo acaba el terror en el mundo... Pentágono, qué ocurrió de verdad, en fin, un montón de preguntas Pentágono. Que preocupan. Y muchas sobre Nueva York, decíamos, pues sí, agrupadas, hemos ido agrupando durante toda la semana por temas y han llegado muchas preguntas sobre el 11 de septiembre, preguntando por Drosnin, Bin Laden, Bush, Nueva York, Gaddafi, en fin, sobre todo agrupadas, temática 11 de septiembre. Primer bloque, Katia, vamos con ella y vamos a ver qué dice el código secreto de la Biblia. Don David Zurdo, informático que se ha metido en este increíble berenjenal. Por cierto, no te lo he preguntado antes. Tú, un hombre, vamos a decir así, que tienes que ser aséptico, ¿no? Hombre de informática. Totalmente. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la primera sensación de todo esto? ¿Una carambola, como decía yo, de la matemática o algo más? ¿O crees que alguien, porque claro, imaginemos, y charlaremos de eso en toda una segunda hora, pero la densidad de pensar que alguien cifró un mensaje para nosotros, para esta época, para poder ser leído hace miles de años, ¿no? Bueno, primero la carambola estadística es cierta, existe. Si nosotros, por poner un ejemplo, colocamos todas las letras del Quijote en un saco, las agitamos, por separado me refiero, y las lanzamos, y sale el Quijote, entonces la estadística queda superada. Claro. Este es el caso, es decir, nosotros mediante este programa podemos buscar mensajes insustanciales, mensajes que se repitan muchas veces, palabras muy cortas, palabras muy sencillas desde el punto de vista de la frecuencia de las letras, es decir, cuántas veces aparecen en la Biblia, pero encontramos también mensajes que, por su complejidad, quedan por encima de esa sencilla explicación de la casualidad. Y hay que decir además que se ha intentado hacer con decenas de miles de libros las pruebas del código de la Biblia, con Guerra y Paz, con un montón de libros clásicos, y en ninguna salían cosas como, vamos allá, David, hablamos de Nueva York, New York, hemos tecleado, ¿no? Sí, New York. Bueno, pues tenemos un primer mensaje directamente con New York, con el que se cruzan las palabras Laden. Así como suena, no Bin Laden, sino Laden. Sí, Laden, porque bueno, en realidad Osama Bin Laden, Nueva York. Sería un poco la partícula intermedia, ¿no?, de hijo. Con Atta también. Atta, que nos referimos al terrorista. Al terrorista, uno de los que iban en uno de los aviones. Una cosa importante, David, antes de nada, para que la gente nos entienda, cuando tecleas New York, eso se convierte, o sea, se pasa directamente al hebreo, está traducido al hebreo. Se translitera o se transcribe a los caracteres hebreos. Pero no aparece en lo que es el programa, si tuviéramos, no tenemos directamente imágenes, aunque están nuestros amigos de Localia grabando escenas de este programa en vivo, por ejemplo, puede salir hacia arriba, hacia abajo. En este caso, Nueva York, ¿cómo sale? Es decir, gráficamente. En la primera búsqueda puede aparecer solamente de dos maneras. En horizontal, cuando son letras consecutivas, o si no en vertical, por el proceso matemático que se sigue al crear este programa. Entonces tenemos New York en vertical. Se cruza con Laden. Con Laden. Atta. 11S. 11S, o sea, 1, 1 y S. En hebreo. 1, 1 y S. Madre mía. El 1 en hebreo sería la letra Aleph, que es la primera. Y luego, además, que es lo más sorprendente, después de todo esto se cruza también con Twin Tower. Don Javier Sierra, Torres Gemelas, Atta, Laden, New York, 11S, en un espacio muy limitado de la búsqueda. ¿Esto es estadística o esto qué demonios es? Porque yo creo que es difícil de creer, pero... Pues mira, el programa... Perdóname, Javier, cosa importante, hasta día de hoy no ha sido refutado el código secreto de la Biblia, porque es la Biblia letra a letra. Sería muy fácil pensar que es un fraude porque no se corresponde, y nadie ha podido tirar por tierra este programa. No, ha habido muchos intentos, evidentemente, de tirar por tierra todo este asunto, y muchos matemáticos han emprendido una auténtica cruzada. Su rastro se puede seguir ampliamente por internet e incluso en muchas publicaciones en Estados Unidos, pero no se ha conseguido una refutación de este asunto, porque a cada nuevo experimento que se hace se encuentran cosas realmente sorprendentes. Te contaba antes lo de los 32 rabinos, pero es que los últimos experimentos que se están realizando en estas mismas fechas, en estos momentos, hablan de la búsqueda de personajes del Génesis, por ejemplo, en el código de la Biblia, cruzadas con sus fechas de nacimiento. Resulta que en la Midrash, uno de los libros que comentan la Torá, vienen esos datos. Por ejemplo, los 12 hijos de Jacob, los que dieron después paso a las 12 famosas tribus de Israel, vienen en la Midrash comentados con sus fechas de nacimiento. Si se introducen los 12 nombres de los hijos de Jacob, en todos, sin excepción, se cruza su nombre con la fecha de nacimiento de estos personajes.
Nos preguntan también si tiene que ver, por ejemplo, en toda esta historia, nos dicen, ¿no tendrá que ver el Mossad? Bueno, también es judío. Claro. Eliyahu Rives, el matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, también es judío. Sí, date cuenta de que el Mossad ha estado muy implicado en este asunto porque, entre otras cosas, cuando Michael Drosnin descubre ese Isaac Rabin, asesino que asesinara, esa especie de profecía que fatalmente se cumplió un año después, lo primero que hizo el Mossad fue fichar a Michael Drosnin, pensando que podía formar parte de alguna trama terrorista o algún grupo integrista de alguna clase. Bueno, el caso es que no encontraron nada, el expediente de Drosnin estaba absolutamente limpio, pero aquello le valió a Drosnin para infiltrarse en los servicios de inteligencia y ver qué es lo que pensaban de este asunto, del código de la Biblia. Y encontró una actitud muy curiosa. La actitud no era de dar crédito a esto como un milagro religioso, sino entender que el código podía dar una información estratégica importante y que por lo tanto era una voz más a tener en cuenta. Fíjate que entre las personas con las que se entrevistó Michael Drosnin últimamente estaba el general Meir Dagan, que en septiembre del año 2002 fue nombrado por Ariel Sharon el jefe del Mossad, el responsable del Mossad. Y este general Meir Dagan, estaba absolutamente perplejo con las cuestiones relacionadas con el código de la Biblia y le consultó cosas relacionadas sobre el paradero de Bin Laden después de los atentados del 11 de septiembre. Hasta ese punto han llegado las cosas. Bueno, y además vamos a descubrir en esta segunda hora cómo se ha entrevistado con Simón Pérez, con Arafat, después de 15 años sin que Arafat reciba ningún periodista norteamericano. Arafat acongojado, por no decir otra cosa, por estas historias. Y claro, vamos a preguntar por el fin de los días, el fin del mundo. Personajes españoles lo han pedido, políticos españoles, bueno, todo, ¿no? Hasta por Marte, aquí nos llega una pregunta. ¿Llegada a Marte en qué año? ¿Cuándo? Bueno, pues volvemos en 5 minutos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, Inglaterra. Dos y 7 minutos y nos preguntamos aquí en el estudio 1 de la cadena SER, ¿quién dejó un mensaje cifrado en lo más profundo de la Biblia? ¿Con qué sentido? ¿Con qué significado? ¿Para cambiar qué? ¿Para alertarnos de qué cosas? Aquí estamos todo el equipo. Juanma Frasquet con los firmes mandos de la nave del misterio. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, David Zurdo, informático, y nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Carmen, están llegando, bueno, es incalculable lo que está llegando. ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué dicen nuestros amigos de Milenio 3 a estas horas? De verdad que son muestras de una fidelidad que siempre lo digo y no me canso, nos emociona. Tenemos 52 minutos de tensión, de preguntas de todo tipo. Nos preguntan algunos amigos si valen incluso mandatarios españoles. Valen, vamos a buscar. Nosotros nos consideramos totalmente apolíticos, nosotros vamos a buscar y a ver qué sale. Lo dice el código de la Biblia. Carmen, para que nos hagamos una idea, ¿qué preguntas rápido están diciendo nuestros amigos? Pues nos preguntan Anticristo, Fidel Castro, Buda, Lucifer, Último Papa, Hitler, Dios, Judas, Armagedón, Cielo, otra vez Anticristo, Arafat, genoma humano, ADN, clon, Papa Negro. Son algunas. Y vamos a meter ya una que a mí me interesa. Uno que nos pide la marca del diablo, 666. 666. ¿Tenemos algún resultado? 666. Pues está todavía procesando, tarda un poquito, pero vamos, parece que van saliendo cosas. David dice algo. Sí, tú preguntabas en un principio quién haya codificado este código. Y tenemos un mensaje muy curioso que aparece del propio código, está fuera un poco de todas las demás consultas, que es la propia Torá, que son todo este texto. Las letras. Las letras, 304.000 y pico, se cruza con muchísimas palabras, que son sabiduría absoluta, Dios codificó todo, hombres descubrieran y despacio. Quizá con los ordenadores va a ser más rápido
que despacio. Hay una cosa que yo creo que a mí me gustaría recalcarlo. Cuando el oyente pueda ver por fin en la pantalla de su ordenador este programa, tiene una opción que es fantástica en la parte inferior de la pantalla, en la que se indica la probabilidad. Es decir, qué probabilidad hay de que eso sea casual. Si es una probabilidad entre un número muy alto, es decir, entre más de 500.000, pues estamos hablando de una probabilidad alta de que eso no sea simplemente algo casual, sino que sea algo significativo. Y muchas de estas coincidencias dan probabilidades enormemente altas, una entre 1 millón, una entre 1,5 millones. Todo eso está ahí y todo eso nos pone los pelos de punta. Precisamente del número que hemos metido, ahora ya han salido datos de ese 666, número de la bestia. Un poco de tensión, Carmen, porque antes de eso me gustaría decir que ojalá, bueno, lo verán los amigos de Localia, pero viene la mesa ahora mismo, es que hay que hacer una foto de esta mesa, están saliendo imágenes, impresiones, códigos extraños, papeles de diferentes colores. Javier está rodeado de papeles, David rodeado de ordenadores abiertos, y Carmen con los primeros resultados de la palabra 666 o del dígito 666, ¿no? Pues nos salen relacionados con ese número maldito, ya de por sí. Nos salen Satán con una fiabilidad alta, Niño con una fiabilidad muy alta, Niño. Turín. Bien. Turín sabemos que es una de las ciudades donde más rituales satánicos y donde más sectas satánicas hay. Ritual, fiabilidad muy alta. Incluso el nombre de un exorcista español, Fortea. Madrid también, fiabilidad muy alta en ese número 666. Y fin de los días. Carmen, tenemos 10 programas del Código de la Biblia que vamos a sortear entre nuestros amigos al final del programa, ¿no? A todos aquellos que nos manden esas preguntas que ya estamos procesando en los diferentes ordenadores que tenemos encima de la mesa. Esos mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio, y luego la pregunta que nos quieran hacer para preguntarle al Código Secreto de la Biblia. Y hace un momento, y es algo inquietante, Carmen decía fin de los días, fin del mundo. Es algo en lo que hemos insistido constantemente esta semana, o lo hacía Drosnin en esa promoción que hemos puesto, esa cuña que habéis escuchado. Decía 2006, decía una fecha muy concreta, era algo apocalíptico. A mí de verdad los agoreros no me gustan nada, pero bueno, es una de las cosas más fuertes. Y desde luego, si hacemos un escaneo de las preguntas de nuestros amigos al SMS, seguro que el 30 al 40% están interesados en Tercera Guerra Mundial, fin de los días, holocausto. Un holocausto que quizá podría sonar así. Una gigantesca bomba. Otros dicen que el holocausto y el fin del mundo es la degradación mental que parece que estamos sufriendo, ¿no? Hay muchos fines del mundo y parece que el código tiene respuesta para unos cuantos. Michael Drosnin, del Washington Post, en aquella entrevista exclusiva, nos contaba lo que se encontró en el código con esta pregunta en torno al fin de los días. Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el Código Secreto de la Biblia con la misma fecha, año 2006. En otras palabras, según el código, tenemos 3 años para tratar de descubrir cómo cambiar nuestro futuro, para que el hombre pueda sobrevivir. Es muy interesante que en un texto antiquísimo llamado el Talmud, de 2000 años de antigüedad, que está en la Biblia, dice que el destino está escrito, pero la libertad de acciones está garantizada. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2006, fin de los días, y ciertos personajes polémicos de la actualidad que parece que se entremezclan y se juntan en una encrucijada mortal, letal para todos nosotros. Uno de ellos era Arafat, y antes hablábamos de que Arafat, después de 15 años sin recibir a ningún periodista norteamericano, recibió a Drosnin, pero no lo hizo para hablar de política, sino para hablar del código. This killing, this even what our Escuchamos a Arafat, que permitió en Ramallah entrevistarse con Drosnin. Drosnin dice que preocupadísimo con lo que salía sobre él, sobre Arafat, en el Código Secreto de la Biblia.
¿Qué secretos, nunca mejor dicho, Javier, se encierran en esta reunión después de 15 años sin hablar con periodistas norteamericanos y además Arafat, ¿no? Y mucho menos con un periodista judío, como es Michael Drosnin, claro. Y con un tema judío, a fin de cuentas. ¿Y en qué fecha, Porque cuando Michael Drosnin se entrevista con Arafat ya han comenzado los asedios al cuartel general de Ramallah. Estamos hablando de abril del año 2001, en concreto el 12 de abril del año 2001 tiene lugar esa entrevista entre Michael Drosnin y Yasser Arafat, y lo que le muestra Drosnin a Arafat son una serie de cuadrículas, de estas sopas de letras dramáticas en las que aparece su nombre cruzado con cosas curiosísimas. Por ejemplo, aparecía Bush, Arafat, Sharon, cruzado con fin de los días. Hay otra cuadrícula que dice Arafat, asesino que asesinará, frase funesta porque fue la que se cruzó con Isaac Rabin en el año 94 y que después se materializó en el asesinato de Rabin al año siguiente, en 1995, cruzado con el emboscador lo matará y cruzado con Hamas. Una aparente contradicción ahí, Javier, o... Bueno, va a haber... de hecho lo que Drosnin le llegó a insinuar a Arafat es que le podría suceder lo mismo que le había sucedido a Isaac Rabin, que no le matara el enemigo, sino que le mataran los amigos o los supuestos aliados de su propio régimen. Pero fíjate que Arafat no estaba asustado por el hecho de que el código predijera su muerte. Parece que Yasser Arafat es un hombre que tiene asumida esa posibilidad y no nos extraña, no hay más que ver la situación continua en la que está viviendo desde hace muchos años. Pero lo que sí que le aterrorizaba era la opción que le daba Drosnin. Drosnin le decía que o se firmaba la paz, o había paz, o el código lo que decía es que habría un holocausto. A lo que Yasser Arafat, en una actitud muy propia del mundo árabe y sobre todo del entorno en el que él vive, dijo, bueno, está escrito, y como está escrito, no tenemos nada que hacer. Así de rotundo, el amigo y compañero Javier Sierra. Katia Rocha, preguntas de los oyentes, preguntas directamente, no a nosotros, sino al código de la Biblia. Esto es increíble, esto es, Radio del Futuro. Cuéntanos, ¿qué nos dicen? Pues, y si puede ser, seleccionando, porque ya están David y Carmen a tope, tecla que te tecla, con temas relativos al fin de los días. Pues, por ejemplo, nos preguntan por el Prestige, nos preguntan por el cáncer, por Stargate, la NASA y la Luna, ¿verdad o mentira? Por el santo... en la Luna se mezcla con Apolo 11, que es uno de los más increíbles, ¿verdad, David? Sí, quiero decir, es increíble, o si admitimos que y por la fecha exacta de que el hombre llegó a la Luna también se acusaba. Por la fecha, exactamente. También nos preguntan por la reencarnación, por el Santo Grial. Incluso alguno se atreve a dar su nombre, apellido y la palabra muerte, para ver si le dice el año. Hombre, eso es un poco macabro, ¿no? Tétrico ya. Es un poco macabro. También la actualidad informativa manda, nos preguntan que pongamos Vanikov y Caravantes. Es que se pueden hacer tantas cosas que va a ser imposible hoy, pero bueno, hay que decir una cosa, y David lo sabe bien, David, que estas búsquedas estamos haciéndolo a tope, pero pueden ser mucho más precisas, pero haría falta horas y horas, ¿no? Claro, el código es complejo. Entonces los ordenadores actuales pueden tardar relativamente, quiero decir, depende también un poco del equipo y de la búsqueda que se realice, pero las búsquedas son un poco complejas sobre todo cuando se quieren hacer muy bien. Claro. Entonces, yo creo que lo mejor es que ya cada uno luego, pues cuando quiera, vaya profundizando. Claro, profundice en el código y ya busque además todo lo que tiene interés. Preguntas 7640. ¿Qué preguntas sobre el fin de los días, pues Katia, más o menos? Nos preguntan por el holocausto nuclear, guerra mundial, fin de los días como tal, fin del mundo. Hussein también ve aquí, Europa, Arafat, Hiroshima, Bush. Bueno, vamos a ver qué nos dice el código, Katia. Y también nos preguntan si aparece Aznar. Aznar no aparece, ¿verdad? Aznar lo acabo de buscar y Aznar no aparece. Y vamos a adelantar, creo que Zapatero tampoco aparece. No. Zapatero tampoco aparece. Vamos allá, David, creo que tienes algunos resultados, vamos tecleando. Empezamos por donde quieras. Hussein, Europa, Hiroshima, guerra atómica. Bueno, si quieres, es una de las búsquedas que ahora mismo acabo de terminar, que aparecía, es histórica, vamos a llamarlo, que es Hiroshima precisamente. Se cruza con el año del lanzamiento de la bomba, el 1945, que en fecha judía es 5705. Hay que aclarar esto, no aparece en 1945, sino que aparece el año de los judíos, claro. Claro, sí, el programa de todas maneras dispone de un método para buscar los años, para transformar primero los años de gregoriano a judío y después para utilizar esa fecha judía que sería la correcta. Y Hiroshima 1945. 1945, en fecha hebrea, pero es que además aparece el nombre de la bomba, el nombre que se dio a esa bomba, iba a decir un nombre amigable, pero bueno, que es Little Boy, que es muchachito. Muchachito. Little Boy aparece también cruzado.
¿Algo sobre Hussein? Pues sí, algo hay. Malo, fin de los días, se vuelve a repetir. Cruzado con Hussein, fin de los días. Una palabra que aparece constantemente en la Torá. Miedo, arma y Alá. Alegría a las 2:20 de la madrugada. Europa, ¿qué sale sobre Europa si buscamos en estos términos, David? Pues en Europa tenemos destrucción, tenemos muerte, horror, sangre, y para el año 5765, en fecha gregoriana, serían finales del 2004 y durante el 2005, casi todo el 2005. Repíteme eso, David. Sí, Europa, destrucción, muerte, horror, sangre. Yo creo, Javier, estás conmigo, que hay que decir ahora mismo, a estas alturas, que esto es una casualidad matemática, que igual podría ser otras cosas, ¿no? También. Bueno, vamos a llamar casualidad aquello que no entendemos, o que no acertamos a comprender todas las causas. Vamos a permitirnos utilizar ese término. Pero también hay que decir una cosa importante. El código ha tenido errores estrepitosos, es decir, vaticinó, por ejemplo, el asesinato de Churchill, cuando sabemos que Churchill no murió asesinado, y tantas otras cosas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el código da la sensación de que funciona como si fuera una señal de tráfico, algo que nos indica un peligro, pero un peligro que podemos remontar o podemos superar. Importante dejarlo claro porque el propio Drosnin, lo oíamos, decía que el libre albedrío sigue ahí, la oportunidad de rectificar sigue ahí, ¿no? La oportunidad de rectificar sigue ahí. De hecho, muchas veces cuando se ha pronosticado una catástrofe o un incidente dramático, después el propio Drosnin es el que encuentra rápidamente, Drosnin o los matemáticos, la palabra pospuesto. Esta especie de pospuesto, esta prórroga que aparece como si fuera el cartelito de completo en un hotel o en un taxi, el cartelito de libro de completo, es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la naturaleza del código. Drosnin está muy obsesionado con el hecho de que esto es un aviso, de que entre el 2004 y el 2006 va a haber acontecimientos realmente dramáticos, muchos de ellos procedentes de Oriente Medio y otros que se desarrollarán a lo largo de todo Occidente o todo el mundo, digamos, moderno, ¿no? Pero una de las cosas en las que insiste él mucho es que si él está tomando tanto empeño en entrevistarse en su momento con John Podesta, secretario de Bill Clinton, Clinton tenía el libro del código en la mesa. Exactamente, en la mesilla de noche. Si pone tanto interés en entrevistarse con Sharon, solamente ha conseguido entrevistarse con el hijo de Sharon, no con Sharon, con Arafat y con otros líderes importantes del mundo civilizado, es porque él cree que todo esto se puede evitar. David, Zurdo, ¿querías aportar algo? Claro, es que entroncando justo con lo que dice Javier, yo tengo un mensaje, un mensaje que habla del fin del mundo precisamente, pero que tiene esta característica. El mensaje se empieza a cruzar con Gran Cometa 5770, bueno, la fecha sería 2009-2010. 2009-2010, Gran Cometa. Fin del mundo, Gran Cometa, 2010, 2009, pero después también aparecen las palabras hombre y desviar. No me digáis que no es apasionante. Estamos, de verdad, disfrutando y también sobrecogiéndonos, porque hay cosas que no nos gustan, todo esto del fin de los días. Yo creo que podríamos cambiar el tercio, compañeros, siempre lo digo, la cambiada, que diría Manolo Molés, el maestro taurino aquí en la cadena SER, porque hay muchas preguntas que nos llegan, Carmen, muchísimas que tienen que ver, está recogiendo, bueno, cantidades, 7640, palabra 7640, espacio, milenio, lo que queráis. Por ejemplo, temas como clonación, ADN, mundo genético, está llegando a tope, ¿no? Están llegando muchas en las que nos preguntan por clonación, por clon, por Dolly. Hemos puesto la palabra clon y nos sale, entre otras, ADN, extraterrestres, Dolly, oveja, gorilón. Gorilón, que era el israeliano, aquel que decía... El que ha hecho, pues, Clonate, sí, esa presunta secta. Vamos a darle que puede clonar más importancia a esto, Carmen, punto por punto, porque me parece que es muy interesante, que es un poco qué ve el código en torno a la ciencia, no quedémonos solo con lo malo. Vamos a escuchar, si os parece, amigos, compañeros, a Drosnin, que nos contaba lo siguiente. Creo que es espectacular esta declaración, porque vamos a implicar en esta historia a todo un premio Nobel como Crick, descubridor de la estructura de ADN, que se entrevista con Drosnin a raíz de un mensaje del código de la Biblia. Yo, Javier, te digo una cosa. Bueno, todos los que estamos en la mesa ahora mismo somos escritores, ¿no? Los cuatro. Tenemos ese durísimo y maravilloso oficio. La verdad es que
sea todo esto absolutamente cierto o no, menudo guión, ¿eh? Menudo guión. Menudo guión, y sobre todo esto que ahora vamos a escuchar de labios de Michael Drosnin es realmente sobrecogedor, porque estamos hablando de Francis Crick, tú decías premio Nobel, descubridor del ADN, pero además una persona que se atrevió a formular una teoría que en su momento fue muy discutida y muy rebatida. Era la teoría de la panspermia dirigida. Panspermia dirigida. La panspermia es una idea que dice que la vida llegó a este planeta y pudo haber llegado a otros muchos desde el espacio, a bordo de fragmentos meteoríticos, de choques galácticos, etcétera, y que aquí, bueno, surgió porque vino del exterior, no se formó de la nada, de lo inerte no puede fabricarse vida o no puede aparecer vida. Francis Crick llevó esa teoría mucho más lejos porque decía que a bordo de meteoritos solamente el roce con la atmósfera, el viaje interestelar, mataría cualquier forma de vida. Tenía que ser una panspermia dirigida, dentro de alguna cápsula, dentro de algún vehículo, dentro de alguna estructura que protegiera la vida. Pero es que menuda palabra, dirigida, lo que implica, ¿eh? Sí, pero es que fíjate, Michael Drosnin descubrió dentro del código un mensaje sobrecogedor que decía: ADN fue traído en un vehículo. Javier, escuchamos a Michael Drosnin, ¿te parece? Adelante. Pero encontré las palabras ADN en el código de la Biblia y traído al mundo en un vehículo. Pensé, esto es una locura, es ciencia ficción. Pero llamé a la mayor eminencia científica en este campo, Francis Crick, el premio Nobel que descubrió la estructura del ADN. Y le pregunté a ver cómo creía que el ADN se había desarrollado en la Tierra. ¿Pudo venir en un asteroide o en un cometa? Él dijo, no, cualquier viaje accidental en el espacio habría destruido una molécula biológica. Le pregunté, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que nuestro ADN fue enviado a la Tierra intencionadamente en una nave espacial? Contestó, posiblemente. Casi nada, Javier Sierra, ¿eh? Pues casi nada. Premio Nobel, descubridor del ADN, y luego estos temas de vida fuera del espacio lo dicen solo 4 tarugos, ¿no? Según los científicos, esos científicos de bata blanca que solo dicen no, y que, claro... Que ni siquiera escuchan a sus propios maestros, ¿no? Claro, que son los que les han proporcionado la clave de su ciencia. Fíjate que... No, y esa ciencia, Javier, perdóname, porque pensamos exactamente igual, que es la que va dejando en mantillas a los negativistas, que va avanzando. Este hombre es premio Nobel y descubridor de la estructura del ADN, o sea... Vamos, un cualquiera, ¿no? Fíjate que Crick decía que a él le extrañaba mucho que el ADN, que es una molécula muy compleja, hubiera aparecido sobre la faz de la Tierra hace 4 millones de años, casi con la propia formación de la Tierra. Esa molécula tan compleja no tuvo tiempo en la superficie terrestre para desarrollarse. Tuvo que haber llegado ya completamente desarrollada del espacio exterior. Y esa intuición, hipótesis de Francis Crick aparece reflejada en el código de la Biblia de una manera, como decía Drosnin, sobrecogedora. Además de ADN fue traído en un vehículo, que es una frase textual que aparece así en el de código, larga. así de larga, dice en otra parte, en un vehículo, tu semilla, toda la gente de la Tierra. Nos estáis dejando, bueno, y a los cientos de miles de amigos que están ahora viviendo con nosotros, esta es la magia de la radio, ¿no? Que repentinamente, esto hace unos años sería imposible. Sepamos, gracias a ese código que es el SMS Katiuska, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen, no? Compañeros, pues nos siguen mandando mensajes al 7640, palabra clave milenio y sus preguntas. 7640, milenio y su pregunta. Pues, por ejemplo, ¿cuándo va a volver Jesucristo? O también preguntan Segunda por avenida. pirámides. ¿Podemos ir buscando, compañeros? Segunda avenida. Sí, por supuesto. Venga. Pirámides de Egipto, también por garabantes, inteligencia artificial. ¿Solo salen cosas malas? Es curiosidad, no crítica, no sé si otro oyente. También nos preguntan por Belmez. Una curiosa, ¿los Borbón hasta cuándo? Bueno, mira, Belmez la voy a meter yo. Venga, Belmez la metes tú ahí en ese ordenador, que hay 4 ordenadores interconectados. Recordar que sorteamos 10 programas informáticos de este código secreto de la Biblia, que el lunes saldrá a la venta con la revista Más Allá, pero de momento 10 programas informáticos vamos sorteando entre todos los que nos envíen mensajes al 7640. Respecto a los avances científicos, pues nos preguntan, como decía Carmen, por clon, ADN, Dolly, reproducción humana, evolución, in vitro. Oye, hay 4 letras, unas siglas que son terribles, que se repiten muchísimo, ¿no? SIDA. SIDA, la gente pregunta mucho por el SIDA, por el cáncer. Venga, vamos allá con ello.
telepatía que se marcha rauda y veloz junto a nuestro compañero Frasqueta, la nave del misterio, donde está otro ordenador procesando cosas. Hoy estamos llenando esto de tecnología. Estaba recordando, Iker, una leyenda impresionante también sobre la Torá, que te la cuento muy rápidamente. Hay un cronista, un pensador árabe que nació en Bagdad en el siglo XIV, se llama Abdul al-Hili, que recogía una leyenda sobre la Torá fantástica. Decía que Moisés recibió en el monte Sinaí 9 tablas con los libros que formarían después de la Torá, pero Dios le pidió a Moisés que se reservara 2 de esas tablas, 2 tablas que él decía que eran tablas de luz y que en su momento alguien podría leer. Las tablas perdidas, que dice el amigo maestro Javier Sierra en Más Allá, va a ser algo, bueno, yo creo que vamos a dejar los kioscos sin rastro de páginas, Javier. Seguro, ¿no? Estamos disfrutando, de verdad, yo creo que se nota, y estamos también sintiendo escalofríos, porque David Zurde y Carmen Porter, que estáis ahí, dale que te pego, que os tenemos en un lado del estudio, procesando y procesando preguntas de nuestros amigos a través del SMS. Clon, ADN, sí, empezamos con SIDA. Sí, SIDA. Mientras el ordenador termina de buscar la segunda venida del Mesías, con SIDA tenemos 2 mensajes. Uno de ellos es SIDA, como palabra principal, gran avance, o grandes avances podría ser en este caso. Hombre, importante, ¿no? Sí, porque marca 4 años consecutivos, que son, bueno, los digo ya en fecha nuestra, que sería a partir del próximo año hasta el 2007. O sea, el 2004-2007, grandes avances junto a SIDA cruzado en el código de la Biblia. Exactamente, pero luego tenemos otro que habla de una vacuna final, pero que por desgracia tiene una fiabilidad muy baja. Con lo cual, tampoco podríamos... ¿Por qué, David? ¿Por qué distinguimos, si sale eso de vacuna, por qué fidelidad baja? ¿Por qué? Porque ¿hay algún baremo también para que un mensaje, una cruzado de palabras sea más fiable o se repita más veces que otra? Claro, hay palabras que por su configuración, por las letras que contienen esas palabras, o simplemente por su longitud, es más complicado que aparezcan, sobre todo cuando aparecen muchas veces. Claro. Entonces, esto, quiero decir, es algo que creo que cualquier persona puede entender aunque no conozca términos estadísticos ni esta ciencia. Y además lo importante es que creo que lo estamos haciendo todo muy simple. Es una gran sopa de letras. La Biblia se pasa en este programa informático que, digamos, gesta en un principio Eliyahu Rips de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que cobra fama y que la Dirección Nacional de Seguridad norteamericana verifica que en el fraude, que es que son las letras de la Torá, y que realmente hay una serie de códigos. Repetimos de nuevo para refrescar y recargar ideas. Las letras que aparecen no son una letra aquí y otra allá, sino perfectamente proporcionales y alineadas. Carmen, hablábamos de clon, ADN, ciencia, genética. Dolly incluso nos decía, repítenos porque nos pregunta mucha gente de nuevo. Pues mira, hemos metido la palabra clon y en referencia a clon sale ADN, todas con una fiabilidad alta. ET, o extraterrestre. Dolly, oveja. ¿Dolly? Así, Dolly. Dolly tal y como se escribe. Repito de nuevo, no es que en la Biblia ponga Dolly, es que podría ser una palabra que fuera pues exactamente al revés, o componentes de diversas palabras que se leen como una sopa de letras. Yo creo que gráficamente el ejemplo que tenemos aquí en España de la sopa de letras es fantástico. Creo que es básico, ¿no? Para ver esto. Con una pequeña salvedad, que no tienen por qué estar las letras juntas, pueden estar a una distancia que es siempre la misma. Equidistante. Separadas, si hay una palabra que es separada, siempre es por 3, 3, 3, 4, 4, 4. También sale gen, genética, oveja, niños. Niños, junto con clon. Sí. Y, además es que creo que, hablabas tú de que sale la palabra borilón. Sale borilón, sí. Rapidísimo, Javier, como tú sabes hacerlo. ¿Quién es este Claude Borilón? Para que nos acordemos del follón que se montó hace poco. Claude Borilón, más conocido en el mundo como Rael, era un periodista deportivo que en el año 1973 afirmó haber tenido un encuentro cercano con un ovni, en el cual tuvo la oportunidad de reunirse nada más y nada menos que con los grandes líderes de los libros sagrados, Buda, Mahoma, Moisés. O sea, el hombre bastante alucinado. Sí. Por lógica. Sí, y que inmediatamente diseminó una teoría mediante la que pretendía defender que la creación del hombre había sido obra directa de los Elohim de la Biblia, y que muy posiblemente solamente podríamos conseguir nuestra salvación porque él cree que nosotros morimos y no hay trascendencia ni vida después de la muerte, que la única manera de conseguir la salvación o la trascendencia sería mediante la ingeniería genética y mediante la clonación. Sin embargo, Javier, un hombre bastante absurdo en su peripecia que cuenta, luego en lo que es su teoría,
parece que la ciencia en parte le está dando la razón, porque la ingeniería genética y la clonación estamos viendo que está aquí ya, Sí, está ahí. Lo que no podemos considerarla es como la única vía de la salvación, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Claro, que es lo que él defiende absolutamente. Ni siquiera la criogenización llevó las ideas de Claude Borilón tan lejos en su momento, aquello de congelarse para esperar que la ciencia médica del futuro nos resucite, ¿no? Vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho, a el representante en España de este movimiento, de los raelianos, si os parece, hablando de la palabra clon. Carmen, que me gustaría ahora que miraras en el ordenador todos los parámetros que salen alrededor de clon, porque creo que incluso se cruza perfectamente con ADN, ¿no? Y con gen y con genética. Bueno, escuchemos lo que decían, porque es pues pura religión, ¿no? Lo que decían los raelianos, su representante, sobre lo que para ellos era esto, el clon. El mensaje raeliano lo que se nos dice, entre otras cosas, es que gracias a la clonación, hace 30 años, casi prácticamente 29 años, gracias a la clonación, un día podemos alcanzar la vida eterna como ellos. Y, por fin, destruir los mitos religiosos y comprender de dónde venimos. Es decir, las preguntas que nos hacemos siempre, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, se responden en estos mensajes. Y la clonación era una de las respuestas que nos daban los Elohim, diciéndonos que gracias a la clonación podéis ser eternos. Y es por eso que nosotros apoyamos tanto la clonación, porque va a ser lo que nos va a permitir alcanzar la vida eterna. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Vida eterna a la carta, ni más ni menos, decían los raelianos, y la palabra ADN que se mezcla con clon y con niños. Esto es increíble. Hay personajes, sin embargo, grotescos y malignos, y ahora creo que abrimos, compañeros, un paréntesis de los más apasionantes, porque están llegando nombres propios. 7640, SMS, 7640, un espacio, la palabra milenio y lo que queráis, el personaje que queráis. Están llegando Leonardo, Hitler, lo mejor y lo peor de la raza humana, es normal. De Hitler, por el misterio de Hitler, preguntan muchísimo. Preguntan por esta voz que da pavor escucharla. Da pavor, compañeros. La arenga de Adolf Hitler. Carmen Porter, sería uno de los bestsellers de los más populares entre la gente. No creo que sea por el aprecio, sino por realmente el mal rollo que da a la gente. Se están preguntando mucho por él, ¿no? Están preguntando mucho por él. Y hombre por malo, hombre malvado, hombre putrefacto. Eso era lo que nos decía Michael Drosnin en esa entrevista que le realizamos, y salían en torno a él, además, si no recuerdo mal, también palabras como nazi, enemigo, hombre malvado, matanza. Aquí lo tengo. Todas ellas salían relacionadas, entrecruzadas con la palabra Hitler. Bueno, pero están llegando un montón de personajes políticos españoles, grandes personalidades del mundo, de hoy y del ayer, de las artes y casi el espectáculo. Vamos a intentar hacer una selección de los más importantes, y en 30 segundos estamos con Katia Rocha, que viene para allá con un montón de fajos de preguntas y de SMS. Katia, personajes importantes, están llegando un montón. Yo tengo aquí Lady Di, Rajoy, decíamos Zapatero. Pues Hitler, tanto de la Castro, política como de la vida social como de la historia. Lady Di, Rajoy, Zapatero, Lady Di, Tondo Di Alfayet, Hitler, Gandhi, John Fitzgerald Kennedy, el juez Garzón, Mahoma, Iker Jiménez. También preguntan por ti, Iker. Sí. ¿Has hecho una prueba? Sí, he hecho una prueba. Aparece ahí con Milenio 3. Tengo aquí en el papel, que lo veis. Sí, Iker Jiménez con Milenio 3, tú. Que nos manden ese mensaje a 7640, palabra clave Milenio, espacio, si les toca uno de esos programas informáticos, estos 10 que vamos a regalar, o bien comprando la revista Más Allá, que lo comprueben. Mira, que no mentimos. Probabilidad una entre 265.199, probabilidad muy alta. Iker se mezcla con Milenio 3, esto es... Yo estaba la marco. O sea, pero te da más envidia con lo que aparecía yo. Venga, más cosas, personajes pues, o por cosas ejemplo, que están llegando. Nos preguntan por alienígena, por el huracán Isabel, por Michael Jackson, por la inmortalidad, por Bill Gates, por los extraterrestres. Bill Gates, que otro personaje, ¿verdad?, legendario, que seguro que tiene muchas cosas. Por la máquina del tiempo, por la nueva era, por las religiones, por la bondad, por el yin y el yang, por la vida en familia, por la suerte, por la caja de Pandora. Venga, vamos, Katia, que luego queremos reservar todavía otro bloque para ni más ni menos religión, Vaticano, papas, que es que los papas baten todos los récords. 7640, porque vamos a ir con los papas. Queremos saber, escuchar, leer qué os inquieta del mundo del Vaticano, de los papas, de lo que va a ocurrir, del tercer secreto, de Fátima, de un montón de cosas.
Vamos un momento, compañeros. Javier, ¿quieres decir algo? Compañeros David, Carmen, vamos sacando ya personajes, ¿vale? Personajes concretos. Muy bien. Bueno, si quieres, por calentar motores para el asunto de los papas, ¿Sí? hemos estado haciendo una búsqueda antes en el programa Código B, que ha sido una búsqueda larga, porque hay que decir que Sí, algunas de esas de estas se muchas pueden horas. extender durante varias horas, incluso algunas veces hasta 24 horas, vamos, buscando el programa. Pero hay una que hemos encontrado muy curiosa. La fiabilidad es muy alta, es una entre 388.974. Y se cruzan los siguientes términos. Atento, porque es para poner los pelos de punta, y esto tiene una lectura, evidentemente. Se cruza Albino Luciani, que es el nombre latino de Juan Pablo I, del Papa que murió en 1978. Se cruza con asesinado, con el año 5738 judío o 1978 del calendario gregoriano, con crimen, con luchar y con poder. Calentar motores, dice el amigo. Bueno, pues con eso vamos a tener una recta final apasionante. Por favor, queremos saber vuestras preguntas, vuestros personajes. David y Carmen, Lady Di, Rajoy, Fidel Castro, Gandhi, Leonardo. Tenéis la palabra, tenéis las pantallas. Bueno, pues para empezar con Leonardo, podemos Leonardo. decir que en la búsqueda Da Vinci... Has buscado por Da Vinci en vez de por Leonardo, ¿no? Sí, quizá porque es más específico. Ajá. Leonardo es una cosa más genérica que podría ser Leonardo Dantes, si me permites la broma. Pero Da A estas Vinci horas ya se es, permite todo, ya es más difícil. O DiCaprio. O DiCaprio. Claro, entonces, bueno, se cruza con bio y futuro, que es muy significativo. Qué bonita. Leonardo, bio y futuro. Esa le iría bien a Verne, ¿verdad, compañero? Le iría bien a Verne, igual que a Einstein. Einstein se cruza con él cambia la realidad y conciencia. Yo solo espero que os estéis pasando pues en la cama, en el trabajo, en las gasolineras, en los hospitales, en la comisaría, haciendo de policía, o quizá también en las cárceles, que sabemos que hay mucha gente y buenos amigos ahí que nos escuchan. Iker, yo creo en cualquier sitio. Iker, yo creo que el lunes, más que vender programas del Código de la Biblia con Más Allá, lo que se van a vender son ordenadores. Si no tenga ordenador, va a querer tener uno, Sí, para señor. buscar todo eso. Sí, señor, o en el trabajo, meter el disquete ahí, Y que como sea. acabamos de teclear también Gandhi, y te digo las palabras que nos salen Gandhi, relacionadas con otro él. grande, otro grande. Fe, bien, Buda, San, India y paz. Vamos con algún personaje más polémico, ni Gandhi ni Leonardo, el hombre del puro, Fidel Castro. Luego, con Fidel Castro tenemos una muy simple, que es Castro, Fidel, muerte, para el 2009. Eso es, bueno, yo creo que están saliendo aquí un montón de titulares y el propio Drosnin, autor del bestseller mundial El Código Secreto de la Biblia, si nos escucha estaría enloquecido ya, ¿no? Porque claro, gracias a David Zurdo y a más amigos, ¿no?, que han estado ayudando en... Tengo que, si me permiten, por supuesto. Que junto conmigo y para hacer este programa pues han estado trabajando Fernando Acevedo y Ángel Gutiérrez. Y Ángel Gutiérrez, colaboradores habituales también conmigo en muchas otras cosas. En un montón de cosas relacionadas con la informática, con tu oficio. Con libros, con todo tipo de cosas. Y hay que decir que desde luego está David representándoles a todos y fenomenalmente, como estamos viendo. Y lo importante es que ese trabajo ha producido algo que yo creo que es histórico, Javier, y permíteme que te diga que es un acierto increíble. Es que algo que parecía restringido a una élite, algo muy lejano, lo tenemos en las manos, lo tenemos a golpe de ratón. Castro, muerte 2009. Bueno, como sea esto, como ocurra, es que tenemos que grabar esto, dejarlo al servicio de documentación de la SER para mantenerlo. Bueno, vamos ya con tema... Lady Di. Están preguntando al 7640 con espacio y milenio un montón. Lady Di. Fotos. Hijo. Dodi Al-Fayed, era la persona que le acompañaba. Pero Al-Fayed, hay que decir también, Al-Fayed no sale. Has hecho la búsqueda, Al-Fayed no sale Dodi. Hotel Ritz. Salían del Hotel Ritz cuando tuvieron el accidente. Carro. Claro, en la Biblia no había automóviles. Paul, que es Paul Henry. Paul Henry era el chofer que conducía el coche en el accidente que tuvieron. Mercedes era el coche. Benz, la marca del coche, Mercedes-Benz. Y Senna. Ellos tuvieron el accidente justo en el túnel del Sena.
Y todo eso en tochos que bueno, son increíbles, todo este dossier de las palabras en hebreo. Habría que ver, claro, que si buscando podría ser otro modelo, por ejemplo, de automóvil que también está escondido ahí y que no vemos. También habría que decir eso, David, ¿no? Que puede haber cosas que no vemos. Que no vemos y que estén. Y que estén. Como antes decíamos con lo de postergó o quedó relegado, o simplemente el hombre consiguió evitarlo. Y efectivamente, es que podría ser, por ejemplo, que saliese la marca de una de las motos de los paparazzi que estuvieron persiguiendo. Claro, y que ahora mismo no la encontremos porque no vemos, claro, porque no sabemos. Claro, por eso decimos que no tenemos la clave del código de la Biblia. Es decir, lo que estamos encontrando es aquello que introducimos en el ordenador para que lo busque. Si no está, el ordenador nos dice que no está, y si está, nos lo marca en colores, señalando las letras que forman esa palabra. No olvidemos que no es otras marcas de coches y no salían ni Citroën ni Peugeot ni Ford. Pero bueno, lo que ocurre es que, claro, que esto no es una inteligencia, esto es un programa informático, hay que dar unos datos. Claro, un montón de preguntas. Zapatero, Rajoy, que parece que va a ser el duelo en la cumbre, ¿no? El Zapatero no sale, como no sale Aznar, no coincide nada en la Biblia hacia arriba, hacia abajo, al revés, que sea así, pero Rajoy sí sale. Y salen muchos datos variados, ¿no? Podemos dar una mera pincelada, porque aquí nos metemos en camisa de 11 varas. De Rajoy efectivamente salen bastantes cosas. La primera es que sería Rajoy como búsqueda principal. Muy genérico. Muy genérico. Éxito, votación. Podemos suponer que pueda ser la votación del 2004, pero también podríamos suponer que es la votación cuando fue investido o tuvo el espaldarazo de la cúpula del Partido Popular. Eso queda la interpretación. Es que esto me gustaría también remarcarlo. Lo que se encuentra en la Biblia es algo que debe ser interpretado por la persona, porque como precisamente decíais, no hay una inteligencia, salvo la nuestra, quiero decir, por parte del programa, para la interpretación. Claro, para la interpretación, porque eso el programa no nos va a interpretar lo que encontramos. Katia, vente para aquí rápidamente, le estoy dando el mensaje en directo, en vivo, porque tenemos que reagrupar todo lo que está llegando a ese teléfono sobre Vaticano, papas, Papa Negro, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y si os parece, compañeros, nos ponemos ya con la búsqueda, ¿de acuerdo? Muy bien. Fenomenal. Y es que no sabemos por qué, Javier, el Vaticano, el Archivo Vaticano, los misterios de la Iglesia, lo sabe bien Carmen, pues se enganchan a la gente. Son una institución tan cerrada que parece que, claro, tiene mucho que ver con todo esto que indique vaticinio, profecía. Ha sido tan polémico el código de la Biblia entre judíos y cristianos, hay tanta lucha y tanta confrontación a raíz de esto que bueno, no me extraña que este asunto esté en las primeras páginas de los periódicos israelíes pues cada 2x3, por ejemplo, porque fíjate que decir que en la Torá, es decir, en los libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, decir que en esos 5 libros aparece Jesús es, de cara a los judíos, algo tremendo, porque supuestamente están validando que Jesús es el verdadero Mesías y que los judíos no lo reconocieron. Fíjate hasta qué punto puede llegar el conflicto. Jesús efectivamente aparece en el código de la Biblia, citado unas 600.000 veces. ¿Qué ocurre? Que el nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo, utiliza las palabras yud y sin, que son muy, muy, muy comunes en hebreo, y por lo tanto no tienen una importancia estadística considerable. Si Jesús aparece cruzado con grandes frases explicativas de su vida o de su capacidad mesiánica, etcétera, ahí nos lo tendríamos que pensar. Pero sobre eso, insisto, en estos mismos momentos se están debatiendo en varios países, especialmente en Estados Unidos e Israel, y se están escribiendo auténticas tesis doctorales. Está aquí Katia Rocha. Vamos a hacer ya la última ronda, el último paquete de mensajes enviados ¿a dónde, Katia? Y con ese sorteo que vamos a hacer dentro de 5 minutos apenas, último tema, sobre todo centrándonos en el asunto de religión, que lo hemos dejado para el final. Bueno, pues siguen enviando mensajes al 7640 por la palabra clave milenio, espacio, y la pregunta que nos quieren hacer. Por ejemplo, preguntan por el doctor Cabrera y su descubrimiento con las piedras de Ica. ¿Podemos hacer una última con Ica? Que claro,
pero ICA puede ir muchas veces, ¿no? Será una palabra bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, luego podemos ver con qué se cruza. Con qué se cruza con piedras y se cruza con... Venga, perfecto. Bueno, recordar que Michael Trossen decía que el código no hacía sentencias, sino advertencias. Un oyente nos pregunta que no entiende, si decimos que el mundo acaba en el 2006, y lo dice el código secreto de la Biblia, porque hay cosas que pasan tras esa fecha, como la muerte de Castro. ¿Cómo podríamos explicar eso, Javier? Claro, pues eso se explica precisamente con eso que hablábamos antes, de que el código es como una señal de tráfico que nos previene de que debemos reducir la velocidad ante la llegada de una curva. Y también nos da esperanza. El hecho de que después del 2006, con ese holocausto nuclear que se encuentra cruzado con esa fecha tan próxima, que después de esa fecha haya otras fechas citadas en el código con acontecimientos, nos está dando evidentemente la esperanza de que esto continúe. Y muy importante marcarlo, reseñarlo por una cosa muy sencilla, y es que en la primera emisión de un programa sobre el código de la Biblia, ¿te acuerdas, Carmen? Recibimos decenas de mensajes, nos apuró un poco, de niñas de 15 años, de niños de 12, que lloraban y decían que estaban apuradísimos porque el fin del mundo llegaba, y eso absolutamente para nada. Y el propio código vemos que era frases, datos, números posteriores a esa supuesta fecha en la que supuestamente, y de seguir así las cosas, el código advierte, ¿no?, de esa triada Bush, Sharon, Arafat, para lo cual casi no hay que tener el código, ¿no?, viendo cómo están las cosas, pero bueno, casi más mensajes al 7640. Se despertará el Teide, nos pregunta un oyente de Tenerife. También nos preguntan por el número pi. ¿Qué preguntas más interesantes? Por la diabetes. También nos preguntan por los galácticos, por la viruela. ¿Ganará el Atleti la Liga? Eso, esto es imposible. Yo que soy atlético, eso hace falta un par de códigos reforzados. Bueno, también nos preguntan sobre lo que pasó la semana, la pasada semana en el restaurante Las Viandas de Sevilla, que le preguntemos al código de la Biblia. Por cierto, una cosa importantísima, amigos de Sevilla, preparaos porque creo, porque vamos. 3 de octubre, Sevilla con público, ¿vale? Nota. Que no se nos olvide, porque una de las búsquedas que se estaban haciendo era Belmez. ¿Belmez? Y hay cosas, Javier, están saliendo cosas. Más cosas. Bueno, sobre religión, por ejemplo, sobre el Vaticano nos preguntan por los papas, por el cristianismo, por Fátima, por Garabandal, por el fin de la Iglesia. Juan Pablo I y Juan Pablo II y Papa Negro a tope, ¿no? Por ambos papas, sí. Sobre todo por el Papa Negro han preguntado muchísimo. El Papa Negro nos iba a dar tiempo, intentamos, ¿no? Pero va a ser un poco difícil. Bueno, intentamos meternos, tenemos apenas 8 minutos en este último bloque. Katy, si te parece, dentro de unos 6 minutos. Últimos mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y su pregunta. Y 10 códigos de la Biblia que vamos a regalar pues en cuanto se acabe el programa. Y que el lunes todo el mundo va a tener en el kiosco. Gran idea, revista Más Allá. Milenio 3, en la cadena SER. El Vaticano y su mundo, y sus profundidades, y sus misterios, y sus códigos, nunca mejor dicho. La voz de este hombre, bueno, ha provocado todo tipo de conjeturas. Muchos le vaticinaban una muerte. Hace tiempo estuvo a punto con aquel atentado. La voz de este hombre. Al alba del nuevo milenio, iniziato con tanta esperanza. En el alba del nuevo milenio, un milenio, como vemos, lleno, el tercero, lleno de sorpresas, lleno de cosas que no nos imaginábamos. ¿Cómo íbamos a pensar que los escritos más antiguos, casi de la humanidad, podían ser reinterpretados con estas máquinas del futuro? Bueno, compañero David Zurdo, Carmen Porter, Vaticano, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ¿qué dice el código de la Biblia? Bueno, ahora mismo estamos buscando Papa Negro. Todavía va en un 4% la búsqueda. Y ahora mismo, David, cuéntanos brevemente qué ves en la pantalla de tu ordenador, que nos lo preguntan mucho. Ahora mismo, ¿qué estás viendo? Porque además con el programa se ven ilustraciones, ¿no? Y se ven cosas. Sí, bueno, yo ahora mismo lo que estoy viendo es una barra de progreso, que es una especie de barrita, para quien no lo sepa, que va avanzando a medida que la búsqueda se realiza, que me da un porcentaje también de ese avance, y que me dice una estimación de tiempo que va a tardar el ordenador, que depende de cada ordenador, por supuesto. Claro. Y que la pregunta, ¿no? También, imagino. Y la pregunta, por supuesto, para realizar esta búsqueda. Además, bueno, pues tenemos, esto es una cosa un poco visual, para que sea más ameno y más bonito, una serie bastante amplia de grabados de Doré, bíblicos, que incluyen además frases de la Biblia relacionadas con cada grabado. Realmente, bueno, creo que pueden, pues, mientras alguien está, si acaso alguien no está pensando en más cosas mientras busca, porque creo que el problema va a ser que alguien va a querer tener 10 ordenadores alrededor para poder buscar.
Pero bueno, si quieren mirar la pantalla, ahí tienen también eso. David, vamos con Vaticano, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Carmen, quien tengáis información ahora mismo que esté saliendo. Juan Pablo I acaba, Javier ha comentado... Repetimos, Javier, ¿qué era? Caramba, era una muy tremenda, ¿no? Era Albino Luciani, que es... Recordemos, ¿quién fue ese papa, muy brevemente? Bueno, Juan Pablo I es el papa más breve de la historia, ¿no? Tiene su pontificado una duración de apenas 33 días y es uno de los papas que también supuestamente se aclimatan perfectamente a los lemas de San Malaquías, ¿no? Juan Pablo I, que duró tan poco, el papa de la media luna, se llama Albino Luciani, y en el código de la Biblia aparece su nombre real, Albino Luciani, cruzado con la fecha de su muerte y también de su ascenso al trono vaticano, que es 1978, con crimen, con la palabra luchar y con la palabra poder. Y la posibilidad de que esto se produzca por azar es de 1 entre 388.974 veces. Juan Pablo I, Juan Pablo II, compañeros, Juan Pablo II, perdón. Sí, con Juan Pablo II tenemos, pues claro, un mensaje que es probablemente que muchos oyentes están esperando, que es la fecha o el año de su muerte. Tenemos el año tan próximo como el final de este año, o hasta aproximadamente septiembre del año que viene, que es el año judío, que se cruza con el nombre Karol Wojtyla. O sea que el nombre es Karol Wojtyla, así de complejo, así de concreto, y la fecha. Y la fecha. 2004. 2004. Yo creo, compañeros, que ya con esta sentencia poco más se puede añadir, ¿no, Carmen? Yo he buscado Fátima, una cosa que además me interesa mucho, que preguntaba. Y Garabandal, también dos apariciones marianas muy importantes. En cuanto a Fátima me sale 1917, Milagro, OVNI, Mayo, Lucía, Sor Lucía, recordemos que es la principal vidente de las apariciones de Fátima, Papa, Bala. Es que dentro de la corona de lo que es la Virgen de Fátima está la bala con la que fue atentado el Papa. Cometa, Sol y Dios. ¿David? Con Fátima también tenemos misterio tercer misterio, peligro, anticristo. Peligro, anticristo en el tema de Fátima. Katy, antes de terminar, hay un tema y es que llegan todos los teléfonos al SMS, claro, no se pueden dar los teléfonos. Claro, y sobre todo no todos los oyentes dan el nombre, con lo cual hemos seleccionado esos 10 mensajes con el número de teléfono que han ganado. Aquí los 10 programas. Exactamente, que han ganado estos 10 programas del Código Secreto de la Biblia. Nos pondremos en contacto con ellos, ya no que son las 3 de la mañana, nos vamos a manejar, nos pondremos el lunes en contacto con ellos. Si te parece, la semana que viene ya damos los 10 ganadores, los 10 con su nombre correspondiente. Más que nada por no dar sus números de móvil en antena, supongo que les parecerá bien. Y a partir de ahora, si pueden, que los SMS pongan al final su nombre, que puede ser un detalle muy interesante. Katia Rocha, personalmente, se pondrá en contacto con ellos. 10 programas del Código de la Biblia. Señores y señores, increíble. Por cierto, Garabandal venía misterio y realidad, algo así, ¿no? Garabandal, que es uno de los casos más polémicos de apariciones en España. Lo que ocurre, y al hilo de esto quiero decir que, porque creo que no lo hemos dicho, el programa dispone de un diccionario español-hebreo. Para hacer las búsquedas, si es lógico, mejor hacerlas en hebreo. Pero se pueden copiar, pegar y utilizarlo como uno quiera, como en cualquier aplicación informática. En Garabandal como tal no aparece, pues es una palabra bastante larga, y teniendo en cuenta que el hebreo no tiene vocales puras, hemos hecho una prueba que es eliminar las vocales, todas las AES de Garabandal, y tenemos dos mensajes, pero son, curiosamente, antítesis uno del otro. ¿Cuáles son? Tenemos milagro auténtico y falsedad, hombres malvados. Vaya. Bueno, pues sea esto cierto, no sea cierto, yo creo que es una carambola de la estadística, evidentemente, y que no hay que ser agoreros ni pensar que nada está escrito. Yo pienso que el destino lo hacemos cada uno. Creo que estáis de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que no hay que pensar en extraños poderes que nos manejan y rigen los hilos, pero sí ver que la propia matemática es un misterio, ¿no? Y que se hagan estas cosas es apasionante y es un auténtico temazo, si me permitís la palabra. Hemos disfrutado. Son varios miles de mensajes los que habéis enviado esta noche, de investigación, de periodismo, de preguntas y de inquietudes. Os pediría una frase lapidaria, David. Esto es apasionante, ¿no? Pues yo diría apasionante y diría que pues una frase que utilizamos, ¿verdad?, en el propio CD, que es si la verdad está en la Torá, ahora también puede estar en sus manos.
Pues esto es solamente el principio, porque este programa va a ser mejorado, revisado, vamos a seguir investigando y vamos a seguir buscando, porque nos falta, como te decía antes, la clave para leer el código sin tener que interpretarlo. Y lo buscaremos. Carmen, un abrazo, todo el equipo, un fuerte abrazo, os dejamos con Hablar por Hablar.